Saludos, mi nombre es Milena Santos, matrícula 120-2562. En esta ocasión estaré hablando sobre los desequilibrios ácido-base. En primer lugar, debemos de saber que el equilibrio ácido-base hace referencia a la regulación de los niveles de ácido y base en la sangre y que esto ocurre gracias a tres componentes. Está el pH, el bicarbonato y la presión parcial del dióxido de carbono. Antes de entrar en los trastornos del equilibrio ácido-base, primero debemos de recordar los valores normales de esos gases arteriales. En primer lugar tenemos el pH. El valor normal del pH en la sangre oscila entre los 7.35 y 7.45, de manera que cuando existe un valor por debajo de 7.35 se considera acidosis y cuando existe un valor por encima de los 7.45 se considera alcalosis. En el caso de la presión parcial del dióxido de carbono, los valores normales oscilan entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, cuando existe un valor por debajo de 35 milímetros de mercurio se considera hipocapnia y cuando existe un valor por encima de 45 se considera hipercapnia. En cuanto al bicarbonato, los valores normales de este oscilan entre los 22 y los 26 miliequivalentes. En cuanto al bicarbonato, este va a estar regulado por los riñones, va a eliminarlo o va a retenerlo dependiendo de la necesidad del organismo. De manera que el bicarbonato constituye el componente metabólico en el desequilibrio ácido-base. Por otra parte, la presión parcial del dióxido de carbono va a estar regulada por lo que son los pulmones, que van a actuar eliminándolo o reteniéndolo según la necesidad, y esos constituyen entonces el componente respiratorio en el desequilibrio ácido-base. Estos gases arteriales guardan una relación. Por ejemplo, el bicarbonato es directamente proporcional al pH. Esto lo que quiere decir que cuando hay una disminución del bicarbonato, también habrá una disminución del pH, dando lugar a la acidosis. Y cuando hay un aumento del bicarbonato, también habrá un aumento de lo que es el pH, dando lugar a una alcalosis. En el caso de la presión parcial del dióxido de carbono, este es inversamente proporcional al pH. Esto lo que quiere decir es que cuando existe un aumento de los niveles de dióxido de carbono, entonces habrá una disminución del pH. Por el contrario, cuando existe entonces un aumento del pH, habrá una disminución de lo que es el dióxido de carbono. Entonces, ya sabiendo esto, podemos mencionar cuatro tipos de desequilibrio ácido-base. Está la acidosis respiratoria y metabólica y está la alcalosis respiratoria y metabólica. Iniciando por la acidosis respiratoria, esta se da por una disminución de la ventilación, en donde los pulmones son incapaces de eliminar correctamente, o sea, como se debe, el dióxido de carbono. Entonces, esto provoca un aumento en la presión parcial del dióxido de carbono y una disminución de lo que es el pH. Esto ocurre en ciertas enfermedades pulmonares, como por ejemplo asma, neumonía y enfisema. El mecanismo compensatorio aquí estará a cargo de los riñones, quienes se van a encargar de retener bicarbonato para regular los niveles del pH. En el caso de la acidosis metabólica, esta se produce cuando hay una reducción en los niveles del bicarbonato, por ejemplo, debido a diarrea o insuficiencia renal. Aquí, quienes trabajan para la compensación son los pulmones, quienes aumentan la ventilación para eliminar más dióxido de carbono y con esto pues elevar lo que es el pH. En cuanto a la alcalosis respiratoria, esta se presenta entonces cuando los pulmones eliminan más dióxido de carbono del que normalmente debería. Entonces da lugar a una disminución en la presión parcial de lo que es el dióxido de carbono y aumentan los niveles del pH. Esto puede ser causado por una hiperventilación, por ejemplo, en personas con ansiedad o que estén sometidas a altitudes muy altas. Aquí el mecanismo compensatorio va a estar a cargo de lo que son los riñones, quienes van a eliminar bicarbonato para que haya un equilibrio en lo que es el pH. Finalmente está la alcalosis metabólica. Esta se produce cuando hay una retención excesiva de lo que es el bicarbonato, por ejemplo, por el uso de diuréticos o vómitos. Aquí el mecanismo compensatorio es a cargo de los pulmones, quienes se van a encargar de
producir una hipoventilación, es decir, respirar más lento para aumentar los niveles del dióxido de carbono y disminuir el pH. Estos desequilibrios ácido-base se van a clasificar dependiendo de qué tan compensado estén. Por ejemplo, se van a clasificar en descompensado, parcialmente compensado y compensado. Se habla de que un desequilibrio es descompensado cuando el pH es anormal y cuando existe una anomalía en uno de los otros dos componentes, es decir, existe una anomalía ya sea en el bicarbonato o en la presión parcial de lo que es el dióxido de carbono. Se habla entonces de que es un desequilibrio parcialmente descompensado cuando existe un pH anormal, pero aparte de eso, los otros dos componentes también están anormales, es decir, está anormal tanto el bicarbonato como la presión parcial del dióxido de carbono, y finalmente se habla de un desequilibrio ácido-base compensado cuando se regulan los niveles del pH, del bicarbonato y de la presión parcial de lo que es el dióxido de carbono. Muchas gracias.